Se expondrá el caso clínico número 16, entregando las herramientas para alcanzar un diagnóstico certero. El paciente es un recién nacido de sexo masculino y de iniciales RNDG. Es prematuro, pues nació tras 30 semanas de gestación. Dentro de los antecedentes tenemos que su madre padece diabetes gestacional y síndrome hipertensivo del embarazo, este último tratado. Punto clave es la ausencia de tratamiento corticoidal previo al parto. El tratamiento corticoidal se da de forma profiláctica para embarazos con amenazas de parto prematuro. El objetivo es promover la maduración pulmonar fetal. El labetalol está indicado para el tratamiento del síndrome hipertensivo del embarazo y su función es disminuir la presión sanguínea. Se dio un trabajo de parto prematuro con ruptura de membranas pretérmino. Físicamente, el paciente se encuentra muy bajo peso, pues este es de 1,1 kilogramos. Para su edad gestacional, posee una talla y un perímetro cefálico adecuados. La prueba que permite evaluar cómo tolera el bebé el nacimiento es el test de Apgar, el cual fue creado por Virginia Apgar en 1953. La prueba examina color de piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y la respiración. A cada una se les otorga puntaje de 0, 1 o 2 según el estado observado. Se practica en el primer y en el quinto minuto de vida extrauterina, donde el puntaje obtenido en el minuto 1 muestra qué tan bien toleró el nacimiento y en el minuto 5 se indica qué tan bien está evolucionando. El paciente obtiene puntuación de 6 en el primer minuto y de 8 en el quinto minuto, por lo que hay cierta adaptación a la vida extrauterina. Los primeros hallazgos clínicos distinguibles son que el recién nacido llora débilmente, presenta tiraje inter y subcostal y emite un notorio quejido. Estos tres rasgos evidencian una dificultad respiratoria. El manejo inicial fue trasladar al paciente a la UCI neonatal, intubarlo endotraquealmente, comenzar ventilación mecánica y una dosis de surfactante pulmonar exógeno. Este se individualiza, pues la dosis es de 100 miligramos por kilogramo de peso. También se indicaron antibióticos y se pidieron exámenes de laboratorio y radiografía de tórax. Al examen físico se destaca la presencia de una baja saturación de oxígeno. Se le realiza el test de Silverman-Andersen, el cual evalúa la dificultad respiratoria del recién nacido. Los signos que mide son aleteo nasal, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Se otorga puntaje de 0, 1 y 2 según intensidad, donde el número mayor indica más gravedad. El paciente obtiene un Silverman-Andersen de 6 puntos, presentando dificultad respiratoria moderada. Hay signos de inmadurez y de dificultad respiratoria. Acá también hay signos de inmadurez y test neurológicos deprimidos. Los resultados previos al surfactante muestran un pH en el límite, pero bajo, una presión de CO2 alta y un examen de bicarbonato, exceso de base, presión arterial de oxígeno y saturación bajos. Con respecto a la radiología, vemos un pulmón con broncograma aéreo que predomina, no permitiendo ver la silueta cardíaca. Se presenta un patrón retículo nodular, el cual se observa entre las costillas y le da el típico aspecto de vidrio esmerilado. Al interpretar los resultados reconocemos una acidosis mixta, hipercapnia, hipoxemia y un paciente desaturando. La evolución tras la aplicación del surfactante muestra que todos los parámetros mejoraron, destacándose la mejoría en la presión arterial de oxígeno y en la saturación, llegando a estar en un 100% y en estado de hiperoxia. La radiografía 2 fue 2 horas posterior al surfactante y nos muestra un pulmón con mejoría del broncograma aéreo que presentaba, siendo posible identificar la silueta cardíaca. El patrón retículo nodular ya es casi imperceptible. La decisión fue disminuir parámetros ventilatorios, aplicar segunda dosis de surfactante, conectar a CPAP y tras 24 horas se extubó. Para diagnóstico debemos reconocer la etiología de la afección respiratoria. Una neumonía y un SDR son casi indiferenciables radiológicamente y en cuadro clínico, debido a que ambas son restrictivas. Para diferenciar tenemos el tiempo de presentación. En un SDR es al momento de nacer y en una neumonía demoraría en desarrollarse. La infección no es previa, ya que el examen de orina y el urocultivo a la madre resultaron negativos 2 días antes. Es tan difícil diferenciarlos que están indicados antibióticos para prevenir desarrollo de colonias, comúnmente estreptococo al grupo B. Por lo tanto, se descarta una neumonía y se acepta un SDR. Un SDR presenta distintas etiologías. Las semanas de gestación son cruciales para reconocer cuál es la causa.
Sumado a esto, un SDR del pretérmino es la única patología restrictiva. Si caracterizamos al paciente según su edad gestacional, antecedentes, factores de riesgo, clínica, manifestaciones, gasometría y radiología, tenemos que todo nos guía a un SDR del pretérmino. Por lo tanto, se acepta el diagnóstico, fundamentado en que es un recién nacido prematuro, no recibió corticoides antenatales, madre diabética, manifestaciones clínicas, radiología y la mejora tras administrar surfactante. Su epidemiología indica que aumenta la incidencia al disminuir la edad gestacional. Es mayor en varones nacidos por cesárea, segundo gemelar y en hijos de madre diabética. La etiología es que los neumocitos tipo 2 inmaduros producen una cantidad insuficiente de surfactante, lo que provoca un aumento de la tensión superficial alveolar. El surfactante disminuye las fuerzas entre las moléculas de líquido alveolar al estar conformado principalmente por fosfolípidos. El surfactante logra separar las moléculas del líquido y dispersarlas. Este efecto disminuye la tensión superficial, permitiendo que alvéolos pequeños que tenderían al colapso puedan expandirse sin tanta dificultad. Esto se explica con la ley de Laplace, la que indica que la presión dentro de una estructura esférica es directamente proporcional a la tensión en la pared e inversamente proporcional al radio, infiriéndose que la presión es mayor en los alvéolos más pequeños y por ende son los que tienden más al colapso. El surfactante permite que se necesite menor presión para mantener los alvéolos pequeños abiertos. Ayudan al desarrollo de la patología la inmadurez de vías aéreas, de músculos respiratorios y las costillas cartilaginosas, dificultando la mecánica respiratoria. El sistema nervioso central inmaduro favorece la presencia de apneas, las que disminuyen la frecuencia respiratoria. También los que se mencionaron anteriormente. La diabetes materna es factor de riesgo porque la insulina afecta a la síntesis del surfactante, al no permitir la unión de la colina a la estructura fosfolipídica. Fisiología respiratoria es necesaria para entender algunos conceptos. Cuando uno respira normal, hay un volumen corriente. También existe un volumen de inspiración y de expiración máximos. La suma de ambos es la capacidad vital. Fisiológicamente es imposible sacar todo el aire del pulmón, siempre quedará un remanente. Este es el volumen residual. Otro concepto relevante es la distensibilidad, que es la capacidad de cambio de volumen por unidad de cambio de presión. En esta gráfica vemos que a un volumen disminuido necesito mucha presión para cambiar poco volumen, luego con menores cambios de presión logro mayores cambios de volumen y al final por mayor presión que haga el volumen no cambia tanto. Lo primero sucede en la patología, donde la deficiencia de surfactante produce colapso alveolar, necesitando mayores presiones para abrir el alveolo y mantenerlo abierto. Cuando administro surfactante mejora la distensibilidad y con menor presión logro mayores cambios de volumen. La etiología del SDR es un déficit de surfactante, el que produce aumento de la tensión superficial, generando atelectasias, disminuye la distensibilidad pulmonar y aumenta el esfuerzo respiratorio. Hay alteración de la relación ventilación-perfusión. El aumento del esfuerzo no podrá mantenerse debido a la limitación de la fuerza muscular del neonato, conllevando un agotamiento. Sumado a las atelectasias, se genera hipoxemia. Todo ello lleva a una acidosis mixta. En un comienzo respiratoria, pero luego el metabolismo pasa a ser anaeróbico, por lo que también existe acidosis metabólica. Esta acidosis impide una vasodilatación pulmonar, se abren comunicaciones con flujo de derecha a izquierda, aumentando aún más la hipoxemia, la alteración en ventilación-perfusión y el déficit de surfactante. Por la hipoxemia se genera aumento de la permeabilidad vascular, aparición de edema intersticial y lesión de endotelio. Esta última causa salida de fibrina y eso es lo que se ve como membrana hialina, que es el término anatomopatológico. El edema alveolar inactiva al surfactante. Signo clásico de esfuerzo respiratorio y el más importante en el SDR es el quejido expiratorio, el cual ocurre debido al paso del aire expirado a través de la glotis semicerrada. Esta curva no comienza en cero porque tiene un volumen residual funcional. La gráfica nos dice que al aumentar la PIP, presión positiva de final de expiración, esta capacidad residual funcional aumenta. El quejido busca sumar a la PIP para aumentar la CRF y así mantener un volumen alveolar adecuado. Acá se indica la clínica clásica con los signos ya descritos. En la prevención destaca la aplicación precoz de CPAP. CPAP significa presión positiva continua en la vía aérea y aumenta la ventilación al aumentar la capacidad residual funcional. El manejo clínico sería la técnica INSURE, intubación, surfactante, extubación, para seguir con CPAP nasal. Muchas gracias por su atención y espero la información clarifique esta patología tan frecuente en el área neonatal.